¿Y si existiera un libro tan peligroso para el orden mundial establecido que durante milenios intentaron borrarlo de la historia? Un libro que cuenta una historia completamente diferente de la humanidad. Hoy vamos a hablar de la Biblia Kolbrin, este texto ancestral, que los propios egipcios simplemente llamaban el Gran Libro, contenía conocimientos que contradecían todo lo que nos han enseñado. Uno de sus principales santuarios fue la legendaria Biblioteca de Alejandría, el mayor tesoro de sabiduría del mundo antiguo. Estamos acostumbrados a escuchar sobre su destrucción como un trágico accidente, una serie de incendios y guerras. Pero ¿y si no fue un accidente? ¿Y si fue un crimen deliberado y a sangre fría contra el conocimiento mismo? Imagina este lugar. No solo un almacén de pergaminos, sino un centro de pensamiento vivo y palpitante del mundo antiguo. Un crisol de ideas donde las matemáticas de Pitágoras convivían con la astronomía babilónica, la filosofía de Platón junto a las enseñanzas místicas de los sacerdotes egipcios y la medicina de Hipócrates al lado del conocimiento secreto de los druidas. Era un lugar donde la sabiduría de toda la humanidad se reunía bajo un mismo techo, y entre los cientos de miles de manuscritos estaban aquellos que componían el Gran Libro, un libro que contaba la historia de la humanidad mucho antes de la historia oficialmente reconocida. Un libro que describía una cosmología donde el universo no era un capricho divino, sino un mecanismo complejo y ordenado. Un libro que guardaba la memoria de ciclos de gran destrucción y el renacimiento de civilizaciones que siguieron. Y entonces, un día, todo desaparece, se convierte en humo y ceniza. La historia oficial, como un colegial avergonzado, murmura algo incoherente. Primero culpan a Julio César, cuya flota supuestamente incendió parte de la biblioteca por accidente. Luego, siglos después, hablan del emperador romano Aureliano, que destruyó la ciudad en el año 273 después de Cristo. Después, como por casualidad, surge una leyenda sobre cristianos desenfrenados, destruyendo templos paganos, y junto con ellos, la biblioteca. Y para cubrir completamente las huellas, añaden otra leyenda sobre árabes que supuestamente calentaron sus baños con pergaminos durante 6 meses. Mira este panorama. 4 culpables diferentes, repartidos a lo largo de casi 1000 años. Esto no es historia. Es una cortina de humo conveniente creada para ocultar la verdad. Es un caso clásico de desviar la culpa mientras el verdadero culpable se escabulle en las sombras. Cuando un crimen tiene tantos sospechosos, el verdadero culpable probablemente sea quien tenga el motivo más fuerte. No solo para capturar una ciudad o ganar una guerra, sino un motivo ideológico. Un motivo para la destrucción total e incondicional de un punto de vista alternativo. Pregúntate a ti mismo, ¿quién se sentía más amenazado por una biblioteca donde una pregunta podía tener cientos de respuestas diferentes? La respuesta es obvia. Aquel que vino al mundo con una única respuesta indiscutible para todas las preguntas. Una nueva ideología en ascenso no podía tolerar la competencia. No necesitaba los diálogos de Platón debatiendo la naturaleza del alma, ni textos egipcios hablando de dioses en plural. No necesitaba una historia más antigua que la suya propia. Toda esta sabiduría fue declarada herejía pagana, un veneno peligroso para la mente. Y la mejor cura para tal enfermedad es el fuego. La biblioteca no era solo un almacén de conocimiento, era un símbolo del viejo mundo. Un mundo de creencias e ideas diversas. Y para construir un nuevo mundo sobre sus ruinas, ese símbolo tenía que ser destruido. Este fuego no comenzó en los pergaminos, se encendió en las mentes de los hombres. Y para entender el motivo, tienes que mirar a los ojos de aquellos que llevaban la antorcha y escuchar las palabras que usaron para justificar sus acciones. Necesitas ver cuán desesperada y despiadada fue esa batalla de ideas. Imagina la situación de los primeros seguidores de la nueva fe. Trajeron al mundo una historia que creían única
y la única verdad absoluta. Una historia de un maestro divino, nacido de una virgen que sufrió, dejó este mundo y resucitó ascendiendo al cielo. Pero cuando compartieron este mensaje con la gente educada del Imperio Romano, los griegos o los egipcios, fueron recibidos con un encogimiento de hombros desconcertado, porque este tipo de historias les resultaban dolorosamente familiares. El mundo antiguo estaba saturado de mitos de dioses y héroes que seguían caminos de vida similares. Durante milenios, los egipcios habían adorado a Horus, nacido de la inmaculada Isis. Los frigios contaban de Atis, nacido de la Virgen Nana. Los griegos conocían la historia de Perseo, cuya madre Dánae lo concibió de una lluvia dorada enviada por Zeus. El mito de Mitra, nacido de una roca en el solsticio de invierno, incluía testigos pastores, una última cena y una ascensión al cielo. Las similitudes no eran solo superficiales, eran estructurales, profundas, y esto creaba un problema colosal para la nueva fe. ¿Cómo podías demostrar que eras especial si tu historia central parecía solo otra reinterpretación de una vieja trama familiar? Aquí es donde entra en escena uno de los primeros y más influyentes apologistas cristianos, Justino Mártir. En sus escritos, no negó lo obvio. Al contrario, admitió las similitudes de frente con una franqueza desarmante. Escribió: cuando nosotros los cristianos decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue engendrado sin relación carnal, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo, no estamos diciendo nada diferente de lo que ustedes ya creen cuando adoran a sus dioses, los hijos de Júpiter. En otro lugar, declara directamente: Él, Jesús, nació de una virgen. Acepten esto de la misma manera que creen en Perseo. Parece una admisión de derrota, pero lo que Justino hace a continuación es un movimiento brillante y al mismo tiempo aterrador en sus consecuencias. Ofrece una explicación para estas similitudes. Según él, no es una coincidencia ni un préstamo. Todo es obra del diablo. Según su lógica, el diablo era tan astuto y previsor que apareció cientos y miles de años antes del nacimiento de Cristo, y deliberadamente creó falsificaciones y parodias de los eventos venideros en el mundo pagano. Contó las historias de Horus, Mitra y Perseo por adelantado para que cuando apareciera el verdadero Mesías, las personas se confundieran y no pudieran distinguir la verdad de la falsificación del diablo. Piensa por un momento en el poder de esa declaración. Esto fue una obra maestra de jiu-jitsu psicológico. De un solo golpe, las religiones y mitos más antiguos del mundo, todo el tesoro espiritual de la humanidad, fueron declarados no solo un error, sino un engaño malicioso, un plagio diabólico. La sabiduría antigua se convirtió en propaganda del infierno. Fue un ataque nuclear ideológico. La frase, somos justo como ustedes, pero nosotros somos de Dios, y ustedes son del diablo, se convirtió en la justificación universal. Ahora, volvamos a la biblioteca de Alejandría. Después de tal declaración, ¿cómo se veían los pergaminos que contenían mitos egipcios, griegos y persas ante los ojos de un seguidor celoso de la nueva fe? Ya no eran patrimonio cultural. Se habían convertido en las armas del diablo, manuscritos engañosos creados para tentar a los justos. Y uno trata con las armas del enemigo de manera simple. Las destruyes. Quemar tales libros ya no era un acto de vandalismo, sino una obra piadosa, un acto de limpieza espiritual del mundo de la inmundicia. Se convirtió en una licencia para el genocidio intelectual. Y se pusieron a trabajar con entusiasmo, creyendo que estaban difundiendo la luz de la verdad, quemando la oscuridad de las mentiras. Pensaron que habían destruido todo, que el fuego había consumido cada pensamiento peligroso, cada historia alternativa. Pero estaban equivocados. Las cosas más valiosas siempre están mejor escondidas. Y mientras la biblioteca más grande del mundo ardía, algunos pergaminos rescatados del gran libro
comenzaron su largo viaje secreto a través de los siglos. Así comenzó el viaje milenario del libro prohibido. Alguien cuyo nombre la historia no ha preservado, entendió el verdadero valor de este conocimiento. Quizás fue uno de los últimos sacerdotes de la antigua fe, o un bibliotecario sabio que vio el mundo a su alrededor, descendiendo en las llamas del fanatismo. Estas personas entendieron que tenían que salvar no solo el pergamino, sino la clave para entender el pasado y el futuro. Arriesgando todo, sacaron los fragmentos sobrevivientes del fuego y el caos. Según algunos relatos, las copias fueron transportadas secretamente por caravanas comerciales hacia el este, y se pueden encontrar rastros de ellas, incluso en la India. Pero el cuerpo principal, y mejor preservado de textos, viajó hacia el norte, a Europa. Aquí comienza la parte más asombrosa de esta historia. El libro no fue confiado a reyes, sacerdotes o poderosas órdenes. Sus guardianes se convirtieron en una alianza secreta informal de personas a quienes los poderosos nunca habrían sospechado de poseer un secreto tan grande. Eran gente común, agricultores, artesanos, campesinos, ancianos de aldea. Los editores modernos del libro afirman que esta fue una elección consciente basada en una sabiduría profunda. Los miembros de esta orden no declarada estaban sujetos a los más altos estándares morales. El criterio principal no era la alfabetización o la nobleza, sino la pureza de corazón y pensamiento. La razón era simple y brillante. El conocimiento contenido en el gran libro era demasiado poderoso. Si caía en manos de una persona con poder, un rey, un general o un sumo sacerdote, la tentación de usarlo con fines egoístas, para manipular a las personas, para fortalecer su propio poder, habría sido demasiado grande. El texto podría haber sido distorsionado, editado, con partes inconvenientes arrancadas, o por el contrario, agregando cosas que nunca estuvieron allí. Pero una persona simple, cuya vida está conectada a la tierra y al trabajo, veía el libro no como una herramienta de poder, sino como una fuente de sabiduría que ayuda a entender el mundo y el lugar de uno en él. Era un guardián, no un amo. Durante cientos de años, mientras las guerras, epidemias y purgas religiosas asolaban Europa, copias manuscritas del gran libro se transmitieron de generación en generación, de mano en completo silencio y secreto. Esto continuó hasta el siglo XII. El libro encontró refugio en uno de los lugares más misteriosos y antiguos de Inglaterra, la abadía de Glastonbury. Este lugar ya estaba envuelto en leyendas del rey Arturo, el Santo Grial y el conocimiento secreto de los druidas. La abadía era famosa por su enorme biblioteca, que albergaba los manuscritos más raros que habían sobrevivido a la Edad Oscura. Parecía que el libro finalmente había encontrado un puerto seguro. Pero la historia, como sabemos, le gusta repetirse. En 1184, un terrible incendio estalló en la abadía. Si fue un accidente o otro acto de destrucción deliberada de libros incorrectos, nunca lo sabremos. Pero la llama que una vez consumió la biblioteca de Alejandría había alcanzado nuevamente el conocimiento prohibido. La enorme biblioteca de antigüedades fue casi completamente destruida. Y nuevamente, como en Egipto 1000 años antes, en el momento más desesperado, cuando todo parecía perdido, los guardianes hicieron su elección. El instinto les dijo que salvaran lo más valioso, y se precipitaron al fuego no por cubiertas doradas o evangelios ricamente decorados. Salvaron un manuscrito masivo, muy carbonizado en los bordes, que consideraban el corazón de su colección. Este manuscrito milagrosamente salvado más tarde se conoció como la Biblia Kolbrin. El fuego lo dañó, pero no pudo destruir su esencia. Después de este incendio, los guardianes celtas, dándose cuenta de que ningún muro podía garantizar la seguridad, llevaron el libro aún más profundo en las sombras. No solo lo preservaron,
sino que también lo estudiaron durante varios siglos, comparando el antiguo texto egipcio con su propia sabiduría druídica y agregando sus comentarios e interpretaciones. Para asegurar su preservación, parte del texto fue incluso transcrito en delgadas placas de bronce, por lo que el manuscrito recibió otro nombre, el Libro de Bronce. Solo en el siglo XV fue presentada una parte de este conocimiento al público por primera vez. Rescatado del fuego, este libro que hoy llamamos la Biblia Kolbrin consta de 2 partes desiguales. 6 de ellas son ese mismo original egipcio antiguo, y las otras 5 son las obras de los guardianes celtas. Y lo que nos cuenta sobre nuestro origen, sobre el mismo comienzo del mundo, lo pone todo patas arriba. Cuando abrimos sus primeras páginas, inmediatamente entendemos por qué fue tan temido. No ofrece cuentos reconfortantes ni respuestas fáciles. En cambio, desafía el fundamento mismo de nuestra visión del mundo. Desde las primeras líneas, leemos: en la tierra no hay un verdadero comienzo, porque aquí todo es un efecto, y la causa última está en otro lugar. Piensa en eso. Todo lo que vemos, todo lo que consideramos causa y efecto, nacimiento, vida, muerte, el cambio de las estaciones, todo es solo una onda en el agua. Y la piedra, arrojada al estanque, está en algún lugar en una dimensión completamente diferente e inaccesible. El libro nos dice de inmediato: estás buscando en el lugar equivocado. Para entender lo que está sucediendo aquí, primero debes mirar hacia donde todo comenzó, y nos transporta a este antes del comienzo, a un estado que es imposible de describir con palabras humanas, pero los autores lo intentan. Antes del comienzo, había nada, pero no era una oscuridad vacía y muerta. Era un vacío lleno de potencial. En él solo había una cosa: la conciencia eterna unificada. El libro no la llama Dios en nuestro sentido habitual. No hay imagen de un anciano en un trono, ninguna personalidad con emociones y deseos. Es algo más: un espíritu impersonal, autosuficiente y eterno, un generador de identidad propia que no puede ser disminuido, desconocido, incognoscible, contemplativo, solo en un profundo e incognoscible silencio. Simplemente existía más allá del tiempo, más allá del espacio, en una morada de luz increada que nadie podía ver. Dentro de él dormía todo lo que alguna vez sería, pero en una forma latente no expresada. En esta paz absoluta e inmutabilidad, el concepto mismo del tiempo no existía. Y aquí el libro da una de las definiciones más elegantes y profundas imaginables. Dice: el tiempo ya no dormía en el seno de Dios, porque ahora había cambio, y antes todo permanecía sin cambios, y el cambio es tiempo. El tiempo no fue creado como una entidad separada. Nació en el mismo momento en que la conciencia eterna e inmóvil realizó su primera acción, produjo el primer cambio. Mientras todo es estático, no hay tiempo. Pero tan pronto como ocurre un movimiento, un cambio, surge una secuencia, antes y después. Esta secuencia es el tiempo. Es el producto del movimiento, una medida del cambio en el universo. Y mientras las estrellas se muevan en sus órbitas, mientras los seres vivos nazcan y mueran, el tiempo existirá. Y así, esta conciencia eterna y solitaria decidió manifestarse, expresar el potencial infinito que dormía dentro de ella. Quería conocerse a sí misma a través de su creación. Y entonces ocurrió el acto de creación. Pero esto no fue construir con arcilla o esculpir a partir del caos. El universo, como dice el libro, surgió como una congelación del pensamiento de Dios. Es un pensamiento materializado. Y cuando este pensamiento tomó forma, cuando estalló en miríadas de estrellas y galaxias, algo paradójico sucedió. La creación fue tan grandiosa, tan abarcadora y deslumbrante, que eclipsó completamente a su creador. El creador se volvió invisible detrás del velo de su propia creación. Él, como dice el texto, quedó velado de todo lo que procedió de sí mismo.
Al crear el mundo, el Creador se escondió a sí mismo. Esta idea es la clave de toda la narrativa de la Biblia Kolbrin. El universo no es solo una casa que Dios construyó y dejó. Es un rompecabezas gigantesco e increíblemente complejo, un juego divino de escondite. La creación se convirtió tanto en la manifestación del Creador como en el velo que lo oculta. Está presente en cada grano de arena, en cada hoja, en cada rayo de luz. Sin embargo, permanece invisible, como un artista que se ha disuelto en su lienzo. Se refleja vagamente en su creación, pero la creación misma no puede explicarse a sí misma. Desentrañar este misterio, mirar detrás del velo. Esto, según el libro, es el propósito principal y único de un ser racional. No solo vivir, reproducirse y sobrevivir, sino convertirse en un explorador, descifrar el diseño y, en última instancia, volver a su forma espiritual original, dándose cuenta de sí mismo como parte de esa misma conciencia unificada. El hombre fue concebido como la respuesta del universo a sí mismo. Pero antes de que apareciera el explorador humano, el escenario tenía que estar preparado para él. Y el libro describe este proceso de creación de la Tierra con detalles asombrosos que resuenan con las teorías científicas modernas. En el principio mismo, el texto dice que la Tierra estaba completamente cubierta de agua. Luego, bajo la influencia de ciertas fuerzas, las aguas se reunieron y de debajo de ellas, la Tierra apareció inestablemente. Más tarde se creó el Sol, que secó y fortaleció el firmamento de la Tierra. Esta escena, donde los primeros continentes se elevan del océano mundial, se ve sorprendentemente familiar. A continuación, el espíritu de vida aparece en escena, emergiendo del gran útero celestial. El texto describe su aparición como algo material, algún cuerpo celeste o fuerza que causó cataclismos colosales en el planeta. La formación de montañas, cambios en el paisaje. Pero gracias al Sol, este objeto fue neutralizado y colocado bajo la autoridad de la hermana del Sol, la Luna. El espíritu se calmó, pero la Tierra permaneció agitada. Y en este entorno cambiado y preparado, la vida biológica comienza a emerger. El libro usa una imagen vívida y simple. Huevos de barro de potencial de vida se formaron en los pantanos en la unión de tierra y agua. El sol dio calor vivificante y la vida se arrastró sobre la tierra. Lo particularmente importante es que el libro enfatiza que todo lo que apareció en el mundo no fue un accidente. Cada creación tenía un propósito, y este propósito estaba conectado con la futura aparición del hombre. Los metales están escondidos en sus piedras, piedras preciosas en el suelo. El oro y la plata fueron esparcidos y escondidos. Había cobre para herramientas y madera para construir, y un pantano de juncos, y piedras para cada propósito. Todo esto estaba preparado. Todo esto estaba listo. Y ahora la tierra esperaba la llegada del hombre. Este concepto rechaza completamente la idea de evolución aleatoria. El mundo se presenta como un enorme taller perfectamente preparado, lleno de herramientas y materiales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cierta planta puede ¿Curar cierta dolencia? ¿Por qué puedes fundir metal del mineral o hacer vidrio de la arena? El libro responde esto simplemente. Todo esto fue creado con un propósito específico, para que el hombre pudiera usar el mundo que lo rodea para la creación, no para el consumo vacío. Y finalmente, aparece el primer hombre. El polvo de la tierra dio a luz al hombre, y el agua oscura envolvió a la mujer, y se unieron y se multiplicaron. Sin embargo, estos primeros humanos aún no eran completamente humanos en nuestro entendimiento. Eran parte de la naturaleza, casi animales. Podían comer, dormir y procrear, pero eran incapaces de cognición. Les faltaba la herramienta para mirar los cielos y reflexionar sobre el Creador. Eran hermosas criaturas biológicas, pero les faltaba lo principal, una chispa. Según las leyendas indias,
Esta fue la primera humanidad fallida, cuyos descendientes son supuestamente los simios. En cualquier caso, el mundo estaba listo. El escenario estaba montado. Había actores en él, pero la obra aún no había comenzado. Se necesitaba algo más para iniciar el gran mecanismo de cognición. Se requería un gran trastorno universal. Y golpeó. La Biblia Kolbrin describe este momento no como un acto tranquilo y dichoso de creación en un jardín paradisíaco, sino como un cataclismo global y agonizante. Fue el gran día, el día en que sucedió lo impensable, la fusión de dos opuestos. El día en que el Espíritu, que es Dios, se unió con la bestia, que es la tierra. En ese momento, el principio divino inmaterial entró en la cáscara física del primer hombre, y el planeta reaccionó a este evento con horror primordial. El texto pinta un cuadro apocalíptico. Entonces la tierra se retorció, arrojándose hacia arriba y hacia abajo. La tierra gimió y chilló con el viento. Lloró en sus ríos y sus tormentas. Esto no fue creación. Fueron dolores de parto a escala planetaria. El mundo se volvió loco. El clima se rompió. La nieve cayó en los páramos calientes, y las capas de hielo cubrieron las llanuras fértiles. La geografía cambió ante sus ojos. Los bosques se convirtieron en mares. El orden habitual de las cosas fue destruido hasta sus cimientos. Y de este caos, de esta lucha universal y calamidad, nació un nuevo hombre. El libro enfatiza este momento con particular fuerza. El hombre no es la corona de la creación paseando pacíficamente por el Edén. Es un hijo del desastre, un heredero de la lucha creativa, un campo de batalla de extremos. Nació no en armonía, sino en la agonía del mundo. Su cuna fueron terremotos e inundaciones. La tierra, su madre, nutrió al hombre con un afecto cauteloso, acunándolo en las profundidades de su cuerpo. Lo dio a luz con tormento. Y este primogénito, el hijo de la tierra, el nieto de Dios, fue desde el principio un heredero de la tristeza y un estudiante del sufrimiento. Esta imagen es radicalmente diferente de los mitos de creación a los que estamos acostumbrados. Dice que la lucha, la superación y el sufrimiento no son castigos por pecados, sino una propiedad innata y fundamental de la naturaleza humana. Nacimos en lucha y para la lucha. El hombre que emergió de este cataclismo era imperfecto, una criatura torpe y sin educación, pero ya tenía orgullo. Y la tierra, su madre, lo elevó por encima de todas las demás criaturas y lo condujo incluso a la presencia de Dios, colocándolo en el gran altar. Y aquí tiene lugar un misterio. Desde alturas insondables, desde detrás de un velo impenetrable, Dios mismo descendió a esta criatura imperfecta, se inclinó sobre él y respiró en el hombre el aliento de vida eterna. Esto no fue solo un espíritu vivificante. En su cuerpo dormido, Dios implantó un fragmento de sí mismo, un alma y una chispa de divinidad. En un instante, una criatura mortal de carne y hueso se convirtió en algo más. Se convirtió en un heredero de Dios y de la inmortalidad. Este fue un acto de otorgar el mayor poder y la mayor responsabilidad. De ahora en adelante, el hombre no solo debía vivir en la tierra, sino gobernarla. Pero eso era solo una pequeña parte de su nuevo destino. Su verdadero propósito se convirtió en desentrañar los círculos de la eternidad. Su destino era ser una búsqueda eterna y un esfuerzo. El hombre ya no era solo un animal. Se convirtió en el recipiente de una chispa divina, y esta chispa encendió en él una sed insaciable de conocimiento, un deseo de regresar a su fuente. Junto con esta chispa, el hombre recibió un regalo increíble, la capacidad de mirar detrás del velo de la realidad, de ver el mundo como realmente es. Pero como resultó, solo por un momento, y ese momento lo cambió todo. El libro describe el acto más misterioso de esta intervención divina. El hombre dormía, pero Dios abrió en él el gran ojo y el hombre vio una visión de gloria insuperable. Este no era un órgano físico, era el despertar de la visión espiritual interna,
el mismo tercer ojo que los antiguos egipcios representaban en sus frescos y que los místicos de todas las culturas consideraban la puerta al conocimiento superior. Y a través de estas puertas, un torrente de realidad absoluta se vertió sobre el hombre. Por un momento infinito, dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en uno con el mundo profundo de la eternidad. La sabiduría ilimitada llenó su corazón y vio todo el universo no como caos, sino como un mecanismo perfecto, hermoso y justo. Los velos del tiempo y el espacio cayeron. Las edades del tiempo se desplegaron como un pergamino ante sus ojos y vio escrito en él todo lo que estaba por venir. Llegó a conocer el secreto de las 7 esferas y los 3 reinos. Vio el fuego eterno de poder irresistible. Sintió dentro de sí la emoción de un amor inexpresable. En ese momento ya no había yo y Dios. El límite fue borrado. Estaba en Dios y Dios estaba en él. Como dice el texto, entonces él era incluso Dios mismo. Conocía su verdadera naturaleza inmortal y divina. Recordaba todo. Y entonces Dios quitó su mano del hombre y el hombre quedó solo. La gran visión se había ido. La luz se apagó. Las puertas se cerraron y el hombre despertó. Pero despertó siendo una persona diferente. Del esplendor que había experimentado, Solo quedaba un recuerdo vago y esquivo, no más que la sombra de un sueño. Fue expulsado del océano de la eternidad, de vuelta a la desolada orilla del mundo material. Es en este momento que la Biblia Kolbrin da su explicación de la esencia misma de la naturaleza humana, nuestra insatisfacción eterna. En lo profundo de su alma, como una brasa ardiendo bajo una capa de ceniza, permaneció una chispa de recuerdo, y esta chispa, este débil eco de la perfección que había experimentado, se convirtió en la causa de su esfuerzo inquieto. El hombre comenzó su viaje en la tierra buscando eternamente algo sin saber qué era. Sentía que había algo más, algo increíblemente importante que una vez supo, pero que ahora no podía ver ni recordar. Este recuerdo fantasmal lo eludía constantemente, lo empujaba y lo atormentaba. Es lo que nos hace mirar las estrellas, hacer preguntas, crear obras de arte, hacer descubrimientos científicos y buscar caminos espirituales. Toda curiosidad humana, todo nuestro esfuerzo por grandes obras y pensamientos, es simplemente un eco de esa visión. Estamos buscando lo que una vez vimos, pero hemos olvidado. Esta es nuestra búsqueda eterna. Y así, el hombre despertó. La revelación se había ido, y todo alrededor era solo la sombría realidad del espacio salvaje de la tierra. Pero cuando se levantó, no tuvo miedo. En lo profundo de su corazón, gracias a esa chispa, sabía que las llaves del destino no están en la tierra. Aceptó el desafío noblemente y con alegría. Esta chispa divina le dio la fuerza para superar cualquier dificultad. El libro dice que todas las pruebas le fueron dadas para crecer. El hambre para aprender a conseguir comida, el frío para aprender a hacer ropa, la adversidad para templar su espíritu. Cada problema era una tarea resoluble en esta escuela universal. Pero el libro afirma que todos nuestros problemas terrenales, toda esta pedagogía de supervivencia, no son nada comparados con lo que ya sucedió una vez antes. Y aquí llegamos al secreto más impactante y prohibido de la Biblia Kolbrin, el conocimiento por el cual fue quemada. Este conocimiento suena simple y aterrador. Desde las primeras líneas del siguiente capítulo, el libro declara: desde tiempos antiguos ha habido un conocimiento de que no hubo una creación sino dos, una creación y una recreación. El sabio conoce el hecho de que la tierra fue una vez completamente destruida y luego renació en la segunda rueda de la creación. Detente y piensa en estas palabras. Todo lo que sabemos, toda nuestra historia, todas nuestras religiones, toda nuestra ciencia, es la historia de solo el segundo mundo. Es el segundo capítulo de un libro, cuyo primero no solo fue arrancado sino quemado,
y las cenizas esparcidas al viento. Hubo toda una era, toda una creación antes de nosotros, que fue destruida tan completamente que casi nada queda de ella, excepto vagos mitos de una edad dorada y un gran diluvio, esparcidos por todas las culturas del planeta. Pero ¿cómo pereció esta primera creación? No fue una decadencia lenta o un desastre natural aleatorio. El libro afirma que fue un acto deliberado y controlado de destrucción, y nombra la fuerza que se convirtió en el instrumento de esta destrucción. La frase final de este capítulo suena como un veredicto que envía un escalofrío por la columna vertebral. Durante la gran destrucción de la tierra, Dios causó que un dragón de los cielos viniera y la abarcara. ¿Qué fue esta primera creación borrada de la faz de la tierra? ¿Qué fue este dragón celestial que se convirtió en una herramienta en las manos de Dios? Y la pregunta más importante, ¿nuestra civilización entera, con todos sus logros y tragedias, es solo un segundo intento y quizás no el último? Hermanos y hermanas de Latinoamérica, déjenme decirles algo que nuestros ancestros indígenas siempre supieron. Ellos también hablaban de mundos anteriores, de eras que fueron destruidas y renacieron. Los mayas con sus 5 soles, los aztecas con sus ciclos cósmicos, los incas con sus edades del mundo. ¿No es fascinante que culturas separadas por océanos y milenios cuenten la misma historia? La Biblia Kolbrin no es solo un libro egipcio, es un espejo de las verdades que nuestros abuelos guardaban en sus corazones, que tallaban en piedra, que pintaban en códices antes de que llegaran aquellos con sus cruces y sus hogueras a decirnos que nuestra sabiduría era obra del demonio. ¿Les suena familiar? Es la misma historia, el mismo crimen contra el conocimiento, repetido en nuestras tierras. Cuando los conquistadores quemaron los códices mayas en Maní, cuando destruyeron los quipus incas, cuando arrasaron con las bibliotecas de Tenochtitlán, no estaban simplemente destruyendo papel y cuerda, estaban borrando nuestra memoria, nuestra conexión con ese conocimiento ancestral que nos hablaba de los mismos ciclos de destrucción y renacimiento que describe la Biblia Kolbrin. Y aquí está lo más poderoso. A pesar de todo, no pudieron borrarlo completamente, porque ese conocimiento no solo vive en libros, vive en nosotros, en cada uno de nosotros que mira al cielo nocturno y siente que hay algo más, en cada uno de nosotros que escucha las historias de nuestros abuelos sobre tiempos antiguos, cuando los dioses caminaban entre los hombres, y sabe en lo profundo que hay verdad en esas palabras. La Biblia Kolbrin nos dice que el dragón celestial vendrá de nuevo. Nuestros ancestros también lo sabían. Lo llamaban Quetzalcóatl, lo llamaban Viracocha, lo llamaban el retorno de los dioses. No son mitologías locas de pueblos primitivos, son fragmentos de la misma gran verdad que el mundo ha intentado esconder. Piensen en esto. El libro dice que somos hijos del desastre, que nacimos en la agonía de un mundo destrozado y renacido. ¿No describe esto perfectamente nuestra historia latinoamericana? Somos hijos de conquistados y conquistadores, nacidos del choque brutal de 2 mundos. Llevamos en nuestra sangre el recuerdo de civilizaciones perdidas y la fuerza de haber sobrevivido a un apocalipsis cultural. Y esa chispa divina de la que habla la Biblia Kolbrin, ese impulso insaciable de buscar la verdad, de querer saber más, de no conformarnos con las mentiras oficiales, eso también vive en nosotros. Es por eso que estás viendo este video ahora mismo. Es por eso que algo dentro de ti se revela cuando te dicen que tus ancestros eran salvajes ignorantes. La verdad es que nuestros abuelos, los guardianes del maíz y de la coca sagrada, los constructores de pirámides que rivalizan con las de Egipto, los astrónomos que calcularon el calendario con precisión asombrosa sin telescopios modernos, todos ellos tenían acceso a ese mismo conocimiento que la Biblia Kolbrin preservó. Un conocimiento de ciclos cósmicos, de destrucciones y renacimientos, de la naturaleza divina del ser humano.
Y cuando el texto habla de que el hombre fue colocado en el gran altar y Dios sopló en él el aliento de vida eterna, ¿no nos recuerda esto a las ceremonias de nuestros ancestros, a los rituales en Machu Picchu, en Teotihuacán, en Tiahuanaco, lugares donde cielo y tierra se encuentran, donde lo humano toca lo divino? La Biblia Kolbrin nos dice que el propósito del hombre es desentrañar los círculos de la eternidad, ser un explorador eterno. Y eso es exactamente lo que somos nosotros, los hijos de esta tierra mestiza. Somos exploradores forzados a navegar entre dos mundos, entre la tradición ancestral y la modernidad impuesta, entre el conocimiento prohibido y la historia oficial. Cada vez que un chamán en el Amazonas habla de los espíritus de la selva, cada vez que un curandero en los Andes lee las hojas de coca, cada vez que un temazcalero en México invoca a los antiguos, están accediendo a ese mismo conocimiento que la Biblia Kolbrin describe, ese conocimiento de que el mundo material es solo un velo, de que hay una realidad más profunda detrás de lo que ven nuestros ojos físicos. El libro dice que Dios abrió el gran ojo en el hombre, ese tercer ojo del que hablan todas las tradiciones místicas. Nuestros ancestros lo sabían. Por eso consumían plantas sagradas, por eso ayunaban en las montañas, por eso danzaban hasta el éxtasis. No eran supersticiones de ignorantes, eran técnicas milenarias para abrir ese mismo ojo interior, para ver más allá del velo. Y cuando la Biblia Kolbrin habla de que el hombre vio la visión de gloria insuperable y luego fue devuelto al mundo material con solo un recuerdo vago, eso explica perfectamente por qué nuestros ancestros construyeron templos tan magníficos, por qué dejaron códigos en piedra, por qué trataron desesperadamente de preservar lo que habían visto. Estaban intentando recordar, intentando ayudar a las futuras generaciones a recordar. El conocimiento de las dos creaciones, de la destrucción y el renacimiento, no es solo historia antigua. Es una advertencia para nosotros. Los mayas lo sabían cuando calcularon el final de una era en 2012. No era el fin del mundo como Hollywood lo pintó, sino el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Estamos viviendo en tiempos de transición, en el umbral entre una era y la siguiente. Y ese dragón celestial que la Biblia Kolbrin menciona, ese instrumento de destrucción divina, nuestros ancestros también lo conocían. Lo veían en el cielo, lo registraban en sus observatorios, lo temían y lo respetaban. Sabían que los cielos no son un lugar pasivo y benigno, sino una fuerza activa que participa en el destino de la humanidad. La pregunta que debemos hacernos no es si la Biblia Kolbrin dice la verdad. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque si la historia es cíclica, si las destrucciones y renacimientos son parte del orden natural del cosmos, entonces estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero también increíblemente importantes. Somos los herederos de civilizaciones que sobrevivieron a cataclismos antes. Tenemos en nuestra sangre la memoria de la resistencia, de la supervivencia, de la capacidad de renacer de las cenizas. Cuando los conquistadores intentaron destruirnos, no lo lograron completamente. Cuando quisieron borrar nuestra memoria, fragmentos sobrevivieron. Cuando trataron de matar nuestros dioses, ellos simplemente se disfrazaron y esperaron tiempos mejores. La Biblia Kolbrin nos enseña que el conocimiento verdadero no se puede destruir completamente. Siempre habrá guardianes, siempre habrá aquellos que recuerdan, siempre habrá personas simples con pureza de corazón que preservarán la sabiduría cuando los poderosos intenten borrarla. Y nosotros, los pueblos de América Latina, somos prueba viviente de eso. Llevamos en nuestras tradiciones, en nuestras canciones, en nuestras leyendas, en nuestro ADN mismo, la memoria de ese conocimiento prohibido. Y cada vez que alguien intenta decirnos que somos insignificantes, que nuestra historia no importa, que nuestros ancestros eran primitivos, es porque temen lo que podríamos recordar si realmente despertáramos.
El libro dice que el hombre nació en la agonía del mundo, que es heredero del sufrimiento. Eso somos nosotros. Pero también dice que llevamos dentro una chispa divina, que somos nietos de Dios, que nuestro destino es desentrañar los misterios de la eternidad. Y eso también somos nosotros. Las respuestas a estas preguntas yacen en las profundidades de la Biblia Kolbrin, en los conocimientos de nuestros ancestros y en lo más profundo de nosotros mismos, porque al final todos somos guardianes de la memoria, todos somos portadores de esa chispa y todos tenemos el deber sagrado de no dejar que el conocimiento muera, de no permitir que nos convenzan de que somos menos de lo que realmente somos. La Biblia Kolbrin es un espejo que refleja verdades universales, y cuando nosotros, los hijos de esta tierra mestiza, miramos en ese espejo, vemos reflejados no solo a egipcios y celtas antiguos, sino también a mayas, aztecas, incas y a todos aquellos que supieron y trataron de preservar el conocimiento para nosotros. El dragón regresará. Los ciclos se completarán. Pero si recordamos quiénes somos realmente, si despertamos esa chispa divina que llevamos dentro, si nos reconectamos con la sabiduría de nuestros ancestros, que nunca fue destruida completamente, entonces estaremos preparados. No como víctimas pasivas de fuerzas cósmicas, sino como herederos conscientes de un linaje antiguo y sagrado. Este es el verdadero mensaje de la Biblia Kolbrin. No es solo un libro sobre el pasado, es un manual para el futuro. Y nosotros, con toda nuestra historia de resistencia y supervivencia, estamos perfectamente posicionados para entender su sabiduría. Porque ya hemos vivido a través de un apocalipsis, ya hemos experimentado la destrucción de un mundo y el nacimiento doloroso de otro. Y seguimos aquí, seguimos recordando, seguimos buscando, seguimos siendo exploradores de la eternidad, tal como fuimos destinados a ser desde el principio. La chispa no se ha apagado, el conocimiento no ha muerto, y la historia, la verdadera historia, está esperando ser redescubierta por aquellos con ojos para ver y corazones valientes para aceptar lo que encuentren.